Linares. Hablamos de este tema, nos conectamos con el Palacio de la Moneda, donde hubo una reunión de alcaldes con el gobierno. Vamos a conversar con el alcalde de Estación Central, vicepresidente además de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, para conocer de esta solicitud de cuarentena y los resultados que hubo en torno a la reunión. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Hola Sole, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Comentábamos antes de entrar al aire que cunde la preocupación, ¿no? Una preocupación que nos debe motivar también a la acción personal y también a la acción de las autoridades. Cuénteme de qué trató la reunión y qué se logró allí. Bueno, inicialmente esta es una reunión que estaba coordinada desde hace algunos días, que tiene que ver con el plan que presentó el ministro Briones el día de ayer con el presidente, en donde se van a entregar a los municipios una cantidad muy importante de recursos para poder distribuirlo en aquellas personas que están siendo afectadas o que van a ser afectadas justamente por las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria. Vale decir, estamos hablando de personas que tienen emprendimientos formales, informales, de cierto tamaño, y que de ellos dependen familias, dependen también empleados, gente que trabaja, colaboradores, y por cierto que lo están pasando ya muy mal, y este plan económico tenemos que dar una bajada social y agradecer, por cierto, que se haya considerado las asociaciones de municipalidades para construir en conjunto esta bajada social. Eso habla bien, porque hay una coordinación, porque antiguamente un plan de este tipo era como que nos llegaba un documento a la alcaldía y nos llegaban los requisitos. Hoy día nos pidieron co-construir estos requisitos para darle mayor flexibilidad y llegar, ojalá, a la gente primero que hay que llegar y en segundo lugar a la mayor cantidad, por supuesto, de personas afectadas posible. Y la segunda parte de la reunión, ahí se sumó el presidente y el presidente nos fue a convocar, ¿cierto?, a tener una conversación con respecto a algo que habíamos hecho hoy día nosotros en la mañana como Asociación de Municipios de Chile, que durante la mañana habíamos propuesto, habíamos hecho una recomendación al gobierno de extremar medidas justamente en barreras sanitarias, pensando obviamente en una cuarentena nacional. Por supuesto el presidente nos pidió detalles de esa propuesta, pero también nos pidió que también evaluáramos las consecuencias de este proceso. Y ahí conversamos con el presidente, con el ministro Mañalich, de que efectivamente hay distintos tipos de cuarentena. Y eso es algo que también nosotros le pedimos al gobierno, se lo pedimos hoy día y agradecemos que el ministro Mañalich después salió acá al patio, ¿cierto?, a dar una pequeña clase de cuántas cuarentenas existen, de cuántos tipos y niveles. Una de las cosas que nosotros le hemos planteado al gobierno es que no toda la gente es experta en temas sanitarios, así como antes decíamos que no toda la gente es experta en la Constitución. Yo creo que a la gente hay que hablarle también con un lenguaje primero didáctico. Hay que lograr que la gente pueda comprender cuál es la magnitud de la situación y también obviamente coeducar también a la población para obviamente no equivocar los conceptos. Entonces nos decían, bueno, pero si ustedes están pidiendo toque de queda, es algo muy distinto a si piden una barrera sanitaria, por ejemplo. Entonces nosotros le aclaramos al presidente que al menos nuestra propuesta inicial no es un toque de queda, porque también entendemos que hay que obviamente tener asegurada la cadena de producción de alimentos, la cadena de distribución, los medicamentos, el retiro de la basura. Hay aspectos obviamente que son administrativos y también son muy importantes para que la ciudad siga funcionando, el país siga funcionando. Entonces aclaramos esos conceptos y finalmente terminamos en la creación de una mesa social COVID que va a empezar a operar en las próximas horas para justamente aunar criterios, no solamente comunicacionales, sino que también traer a esta mesa los temores, las sensaciones, lo que piensa la comunidad con respecto a esta crisis. Claro, alcalde, nosotros estuvimos conversando con el presidente en el Palacio de la Moneda hace muy poco y él daba las mismas razones. Decía, si confinamos, ¿no?, todo el país o si cerramos la región metropolitana o otras capitales regionales, se podría producir, primero, eso lo dijo el ministro Mañalich, una sensación de pánico, y lo segundo, que sí lo dijo el presidente, era su preocupación por mantener la cadena de abastecimiento. Pero ese confinamiento total lo hemos visto en España y en Italia y de todas maneras funcionan los supermercados o la farmacia. Estaba revisando recién una encuesta que se publicó hace muy poco, donde mayoritariamente la gente está a favor, ¿no?, de una cuarentena general. ¿Qué argumentos entrega el gobierno para que esto no sea un confinamiento total? Entendiendo que explicó distintos escenarios. ¿Con qué argumento se queda usted para no tomar esa medida? A mí me da la impresión de que hay una preocupación por la cantidad de tiempo que esto significaría. Yo creo que no sé si es tan prudente compararlo con el confinamiento en Europa, dada la estacionalidad, dado el clima y dado obviamente
otras consideraciones que tienen que ver con la estructura de un país. Pero acá lo que se nos ha argumentado, desde el punto de vista técnico, y eso lo sabrán mejor los expertos, es que un confinamiento total, vale decir, una cuarentena, lo que se denomina casi toque de queda, tendría que ser por al menos 6 semanas consecutivas. Y eso obviamente que generaría también, según la versión de lo que nos explica el presidente y el ministro Mañalich, obviamente una cadena de situaciones que pueden ser contraproducentes, porque nos argumentan que no sería posible hacer un confinamiento de 2 semanas para salir el día 15 y encontrarse de nuevo con el virus dando vuelta, sino que habría que hacerlo al menos por estas 6 semanas, que es hasta la semana 8 del pic del virus. Claro, son consideraciones técnicas. Te escucho, Sole. Que es fines de abril, principio de mayo. Claro, ahí ya me queda como clarísimo ese argumento, ¿no? De que efectivamente 6 semanas de confinamiento y además en términos de funcionamiento del país y de la ciudad es una cuestión súper compleja de abordar. El estudio que estaba citando recién, alcalde, es el estudio Ipsos, medidas que el gobierno o las autoridades debieran tomar. Según la gente, 82% apoya esta cuarentena nacional, el 95% cree necesario regular los precios de los productos de prevención y el 92% opina que se deben cerrar los centros comerciales y mall, una cosa que ya pasó. Dado que tenemos este escenario, tal vez lo más relevante es hacer la invitación, que hoy día no es obligatoria, pero a que las personas tomen conciencia y se queden en sus casas. Y especialmente, tal vez, alcalde, la población más joven, la población también del sector oriente de Santiago. Esta es una cuarentena para pasar al interior de tu casa. La idea es que te muevas lo menos posible y que entre y salga de tu casa la menor cantidad de gente posible también. Bueno, es que yo me quiero tomar de esa encuesta, no escuché bien el porcentaje, pero el 80 y tanto % entiendo que aprueba una cuarentena, ¿no? Nacional. 92%. Sí, bueno, pero es que también 82, ahí está el tema. Perdón, y yo creo que ahí está el error 82%. comunicacional, no solamente de un gobierno, yo creo que hay un error comunicacional de parte del Estado en su conjunto. Porque efectivamente, si uno empezara a preguntarle tal vez a este 80 y tanto % qué entiende por cuarentena total, a lo mejor tendríamos un abanico de posibilidades, y si más encima le decimos a la gente que ese confinamiento debe ser por 6 semanas, a lo mejor también los porcentajes empiezan a cambiar. Lo que le hemos pedido al gobierno es que transparentemos esa información, que coeduquemos a la población, que entre todos también entendamos que no somos expertos, que hagamos mea culpa de aquello y que empecemos desde cero a poder notificar a la gente de cuáles son las opciones y que la gente empiece a confiar también, justamente porque estamos haciendo un llamado de unidad nacional, de que las decisiones que se están tomando en base a los expertos, pero también su alcalde, que ojalá que la empresa privada, que todos los que estemos en esta mesa podamos tomar decisiones que le van a hacer bien al país, claro, y que la gente confíe en esas decisiones, porque si no, lo que va a comenzar es una cacería de brujas, vamos a seguir con la desconfianza, que por qué tal persona dijo esta cosa, que le está cuidando los intereses a no sé quién. Yo creo que hay que dejar de lado esas pequeñeces, hay que sentar en una mesa amplia en donde podamos transmitir también los temores, las emociones. Yo le decía al presidente, ¿sabe lo que pasa, presidente? Es que a lo mejor los expertos en este país en temas sanitarios o en cualquier cosa serán el 5%, las personas que a lo mejor saben detalladamente de una crisis sanitaria, pero hay un 95% de la gente que se informa, a lo mejor ni siquiera por medios oficiales, hay mucha fake news dando vuelta, mucha chimuchina, mucha cosa que dirán, que parece que, entonces esa sensación de ese 95% de la gente también hay que ponerla sobre la mesa, es una realidad, no podemos soslayarla, no podemos desacreditar a la gente porque piense algo distinto, tenemos que decir, bueno, entendamos que esa gente está pensando algo distinto, a lo mejor o tiene ideas preconcebidas, equivocadas, porque nosotros hemos fallado en entregar esa información. Y yo creo que tenemos que ser humildes en eso y desde ahí empezar a construir un nuevo escenario comunicacional para que todos sientan que las decisiones que se están tomando son las correctas y quieren salvar obviamente la vida de las personas. Y lo más importante, nos pusimos a disposición como municipalismo para justamente hacer esa transición, pero necesitamos que obviamente que el gobierno se siente en esta mesa, ya lo conseguimos, por supuesto que también lo valoramos estos espacios, así es que a ponerse a trabajar. La verdad es que los alcaldes partimos en octubre con la crisis social y no hemos parado y ahora nos enfrentamos a otra crisis. Nosotros estamos diseñados para trabajar en crisis, lo hacemos con mucho cariño, pero también necesitamos que todos colaboren. Y ese todos colaboren también involucra, por supuesto, desde el presidente de la República hasta los ciudadanos.
Ya, entonces en esta campaña comunicacional me gustaría comentar dos aspectos con usted. El primero es que nosotros como medio de comunicación, y así lo hemos reiterado, dado las fuentes expertas que hemos consultado, es que no hay oscuridad en los datos que se están entregando. Lo que sucede es que en comparación, por ejemplo, con otros países, aquí en Chile se está testeando más, por lo tanto se están encontrando mayor cantidad de casos, pero el número al cual debemos atender, esta no es mi opinión, es la opinión de los expertos, es precisamente la cantidad de gente que está hospitalizada para ver cómo se está moviendo esa curva y cómo van reaccionando esos casos, porque a nosotros vamos a reaccionar de manera distinta probablemente a lo que sucedió en China, a este ejemplo aterrador que es Italia y al mejor ejemplo de todos que es Corea del Sur. ¿Ustedes confían en los datos que se están entregando? Se lo pregunto a propósito de las declaraciones del Colegio Médico de Chile hoy. No, absolutamente, no tenemos ningún argumento para no confiar. De hecho, el ministro Mañalich nos acaba de exponer, ¿cierto?, que el Colegio Médico participó incluso en el mes de enero en varias reuniones y después por distintos motivos aparentemente no se siguió adelante. Eso también le pedimos a él que lo aclarara. Pero yo pongo otro ejemplo, Sole. Cuando yo digo que muchas veces la gente se guía por otro tipo de informaciones y que a veces también puede haber un punto intermedio, el ejemplo de la suspensión de clase. Los alcaldes planteamos la necesidad de suspender clases porque había un clamor popular con respecto a eso, y los alcaldes nos debemos a nuestros vecinos, los alcaldes nos debemos, ¿cierto?, a nuestras comunidades, y la comunidad ya se había organizado incluso, aunque no hubiese suspensión el lunes pasado, sí, a no ir a clase, y eso de colegios municipales hasta los particulares tal vez más caros, se habían organizado completamente. Entonces esa es una realidad. Entonces los expertos decían, no es el momento de hacerlo, pero bueno, pero entonces vamos anticipándonos a los momentos. Esta mesa lo que quiere lograr es prever escenarios futuros, así como fueron las clases, así como fue el comercio esta semana, y hoy día está haciendo la discusión con respecto a la cuarentena nacional y qué significa y qué implica, vendrán nuevos escenarios. Anticipémonos no solamente comunicacionalmente, que es muy importante, sino que técnicamente también, para que todos hablemos el mismo idioma y podamos de alguna forma ofrecer alternativas viables a la comunidad. La comunidad no quiere más incertidumbre. Yo creo que de verdad uno lo que más habla con la gente en terreno, alcalde, por favor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la verdad? La gente siente incertidumbre, la sentía antes del coronavirus, lamentablemente, ¿cierto?, por todo el tema social, la siente hoy día. La gente no tenía un respiro con respecto a cuál es la proyección de futuro de vida. Yo creo que no podemos seguir mucho más tiempo así, y para eso es tan importante la unidad, el trabajo conjunto, gobierno, comunidad, municipalismo, privado, todos los actores necesarios, y desde ahí poder construir, obviamente, la mejor salida para esta crisis, que no va a ser fácil, que es dura, pero que en el mundo también hay experiencias exitosas que también podemos replicar. Hay otro, despejando, ¿no?, asumiendo esta campaña comunicacional de buen nivel, hay otro aspecto que es fundamental, que hace un llamado hoy día, alcalde, la Organización Mundial de la Salud a los jóvenes. Dice, no son invencibles, también les puede tocar a ustedes y pueden terminar hospitalizados e incluso muertos. Yo creo que esto tiene que ver con lo que ha pasado y que es reflejo también aquí en Chile, que el grupo etario más joven es la principal fuente de contagio de los grupos de riesgo hoy día. Por eso el llamado también, al cual me imagino usted se suma, a todos los jóvenes de Chile, no solo de su comuna, a cuidarse para cuidar a los demás y a entender que esto realmente es algo que tienes que vivir en tu casa en una cuarentena. Hay una frase por ahí, de las tantas que uno lee, que me gustó mucho, que era alejémonos hoy para estar juntos mañana. Yo creo que esa frase refleja justamente cuál debe ser nuestra actitud. Pero también la petición que hoy día hicimos con Mamuch al gobierno de considerar esta cuarentena nacional, también está basada en que nosotros conversamos con muchos alcaldes, por ejemplo, alcaldes de regiones y de balnearios costeros. Y lo que nos dicen esos alcaldes, alcaldesas es, ¿sabes qué? La gente se vino a veranear a la playa. Están saliendo, están jugando, haciendo deporte, se están yendo a los restaurantes. Obviamente la gente de esas comunidades que tiene su boliche, su restaurante también, obviamente atiende porque ve una oportunidad de trabajo, pero en esa dinámica, por supuesto que nadie está ganando, porque finalmente no estamos entendiendo nada de lo que hay que hacer. Y por eso es que hoy día presentamos esta propuesta de avanzar en esta posibilidad de generar la cuarentena. Y lo más importante, le dijimos al presidente, le dijimos a los ministros, esto no es contra el gobierno, esto es porque la gente quiere entender y quiere escuchar soluciones concretas. Si vamos a hacer la cuarentena progresiva, fantástico, vamos trabajando técnicamente para ir avanzando, pero también digámosle a la gente cuáles son las opciones que tienen de aquí a la próxima semana. Hay mucha gente que no sabe lo que va a pasar mañana.
¿cierto? Y eso no puede seguir ocurriendo porque en un escenario de incertidumbre, que a lo mejor no podamos dar las certezas que toda la gente quiere lineamiento de unidad, pero ojalá también quiere autoridades que puedan ser proactivas y que se anticipen a lo que pueda venir. Por lo tanto, yo creo que fue una buena reunión, me voy optimista y estoy obviamente esperando la convocatoria a esta mesa. Bueno, muchas gracias por el trabajo, sé que ha sido incansable, lo libero, alcalde, cuídese también usted y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.